Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos y amigos. Damos gracias al Señor Jesucristo por cada uno de ustedes que se encuentran unidos con nosotros en este día para escudriñar la santa palabra de Dios. Como sabemos, este día jueves es el día de escudriñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día tenemos el estudio que tendremos hoy, será llamado Hacedores. ¿Hacedores de qué? Hacedores de la palabra de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente, todo lo que nosotros necesitamos para poder llegar al reino de Dios, que es lo que nosotros buscamos en Jesucristo, llegar al reino de Dios. Y si necesitamos nosotros llegar al reino de Dios, necesitamos también las instrucciones de cómo llegar al reino de Dios. Donde sea que nosotros hagamos un viaje o planifiquemos un viaje de llegar a un lugar, necesitamos saber las direcciones de cómo llegar a ese lugar. ¿Cuánto no más cómo llegar al reino de Dios? Bien, amados hermanos y amigos, vamos a encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole que sea Él el que hable a nuestras almas. Pues lo que nosotros necesitamos es que el Señor sea el que nos enseñe de su palabra. ¿Quién mejor que nuestro Señor? ¿Cómo lo puede hacer el Señor? A través de su propia palabra. Y gracias a Dios tenemos la palabra con nosotros, y eso es una gran bendición, porque tenemos la oportunidad y la vida que nuestro Dios nos ha dado para escudriñar las Escrituras, para que cuando el Señor venga no nos encuentre desaprevenidos, sino nos encuentre preparados para subir al llamado que nuestro Señor nos diga, en la hora que Él nos diga, estar listos al sonido de la trompeta, en el nombre de Jesús. De eso se trata, amados hermanos, de eso se trata, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna, dijo nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a encomendarnos al Señor para que sea Dios el que nos instruya en su palabra en esta hora, en su santo nombre. Amantísimo Rey y Salvador de nuestras almas, a ti, Padre eterno, te damos la gloria y la honra, y solamente a ti, Señor, porque tú eres el único Padre digno de honra y de alabanza. Bendito tú eres por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en nosotros y que continúas haciendo, Señor, en cada uno de aquellos que te amamos y deseamos, Señor, un día estar contigo por la eternidad. Padre eterno, yo te ruego, Señor, por tu iglesia y por nuestros amigos también, Señor, que nos acompañan en esta hora para oír de tu santa y bendita palabra. Padre, tú eres el único que tiene el poder de obrar en el corazón del hombre. Así te rogamos, Altísimo, que seas tú hablando a nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como sabemos, hoy es un estudio bíblico, así que vamos a estar escudriñando las Escrituras, vamos a estar yendo de un libro a otro libro, porque necesitamos verdaderamente, amados hermanos, saber qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y lo que Dios pide, usted no necesita hacer una oración y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú me pides? Háblame, dímelo, cuando ya está escrito en la palabra. Lo único que tenemos que hacer es escudriñar las Escrituras, porque lo que nosotros necesitamos, amados hermanos, hacer o dejar de hacer para agradar a Dios y así tener la oportunidad de poder entrar a su reino, eso está en las Sagradas Escrituras. No hay para dónde más ir, no hay nada más que investigar, no hay que buscar libro tras libros que no sea la palabra de Dios. Aquí hay 66 libros y creo que son suficientes, y aquí está exactamente lo que necesitamos cada uno de nosotros. Si el reino de Dios buscamos, lo vamos a encontrar, porque el que le busca, dice el Señor, que le encuentra, y nosotros estamos buscando su reino, lo vamos a encontrar en su palabra y vamos a saber qué es lo que su palabra nos pide a nosotros. Ahora la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a dar lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide.
usted tiene la opción, pero sépalo muy bien también que si usted se rehúsa a obedecer a lo que nuestro Señor nos ha ordenado, pues no tendrá derecho en el reino de Dios, porque el reino de Dios es para los obedientes a su palabra. Él es el dueño de todo y Él no va a dejar entrar a nadie a su reino que no sea obediente a su palabra. Él ha trazado muy bien lo que nosotros necesitamos para calificar, para entrar a su reino. No es a cualquier lugar que deseamos entrar, es al reino del Dios Todopoderoso, del único Dios, del Santo, del Eterno, al reino de Dios. Bien, vamos a ir a las Sagradas Escrituras y que ellas nos hablen a nosotros. En el libro de Santiago capítulo 1 vamos a dar inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque su palabra se lee en su santo y poderoso nombre. Porque todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Damos inicio en el nombre del Señor Jesús. Y dice así Santiago capítulo 1 y versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y verdaderamente, ¿quién no se ve todos los días en un espejo? Parece ser que se nos olvidara a nosotros cómo nos vemos, ¿verdad? Estamos hablando lo que dice la palabra del Señor, que nosotros nos consideramos a nosotros mismos y luego nos vamos y parece ser que se nos olvida cómo éramos, porque regresamos el siguiente día o a lo mejor al mismo momento regresamos a vernos en el espejo. ¿Cuántas veces a lo mejor usted se ve en el espejo antes de salir de su casa? Y es bueno verse, ¿verdad? Para por si algo no está bien, arreglarlo antes de salir. Pero la palabra del Señor pone este ejemplo: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad, porque Cristo Jesús vino a darnos libertad, no libertinaje, no nos confundamos. La libertad de ser libres ¿de qué? Ser libres de el pecado, ser libres de toda mentira de Satanás. Así que el que ve atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si este no es oidor olvidadizo, que oye por un momento y al ratito se le olvidó qué es lo que oyó, o qué es lo que leyó, o qué es lo que recibió, se olvida. Y es como si alguien ni tan siquiera conociera la palabra de Dios, como alguien completamente ajeno a los mandamientos de Dios. Ese que no espera nada, pues eso es lo que dice la palabra del Señor. No siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, dice la palabra de Dios. Será bienaventurado en lo que hace, en lo que sea que haga, será bienaventurado. Cuando usted oiga la palabra de Dios y no sea olvidadizo de la palabra de Dios, sino que se convierta en un hacedor de obra, en un hacedor de la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, este será bienaventurado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿No queremos nosotros ser llamados bienaventurados y mayormente de acuerdo a la palabra de Dios? Eso lo puede responder usted, porque si usted quiere ser bienaventurado, entonces
viva la palabra de Dios. Entonces, no sea oidor olvidadizo, sino hacedor, hacedor de la obra. ¿Hacedor de qué obra? De la obra de Dios, hacedor de su palabra. Si alguno se cree, bendito sea el nombre del Señor, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No podemos decir que somos, amados hermanos, grandes cristianos cuando no tenemos dominio de nosotros mismos. La palabra del Señor nos manda que seamos hacedores de la palabra de Dios. Y para ser hacedores de la palabra de Dios hay que vivir la palabra de Dios. Vivirla para hacer o abstenernos de hacer. Si la palabra de Dios me manda a mí que no sea una persona intrometida, que no sea una persona calumniadora, porque eso es lo que dice este versículo: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Usted entonces está viviendo un evangelio vano, porque usted no le está poniendo obra a lo que usted ha oído o a lo que usted ha leído. Usted nada le ha servido leer o escuchar la palabra de Dios cuando no la está poniendo por obra, cuando usted no puede refrenar ni aún su propia lengua, que es un miembro muy pequeño en nuestro cuerpo, pero sabemos que se jacta de grandes cosas. Si usted es una persona intrometida, una persona que le gusta estar hablando mal de su prójimo, una persona que constantemente está calumniando a otros, hablando de su prójimo, realmente su religión es vana. Lo vano no tiene ningún valor, no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque Dios nos manda, amados hermanos, amar a nuestro prójimo y no ser calumniadores, no ser intrometidos en la vida de los demás. Porque si vamos nosotros a fiscalizar la vida de alguien, que sea la nuestra y no la del prójimo, que no le va a traer a usted ningún beneficio, le va a traer beneficio, pero que se autoexamine su propia vida. Al contrario, el beneficio que le puede traer es para alejarlo de Dios cuando usted se enfoca en ver la vida de su prójimo, porque eso no es lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Sabemos, amados hermanos, en el nombre de Jesús, que la palabra del Señor nos dice claramente qué es lo que nosotros necesitamos hacer y de qué forma nosotros podemos, hermanos, salir aprobados en el día del juicio, aprobados en la voluntad de Dios. Dice la palabra en el libro de Gálatas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si pueden ustedes juntamente conmigo buscar el libro de Gálatas, y vamos a ir al capítulo 5 de Gálatas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 5 de Gálatas vamos a leer en el versículo 21. Estamos hablando, amados hermanos, de la vida que nosotros debemos de vivir en el Señor. Y para poder vivir esa vida tenemos que ser hacedores de su palabra, ir de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, no con lo que opine su prójimo, no con lo que se imagine usted, no en su propia opinión, sino de acuerdo con los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice en Gálatas 5 y versículo 21: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios más clara no puede ser con nosotros, amados hermanos, y debemos de ser nosotros muy agradecidos de tener esta palabra, porque Dios nos dice exactamente las cosas que nos pueden a nosotros descalificar del reino de Dios. Si es una persona envidiosa, la palabra de Dios lo dice: envidias. Las envidias lo van a descalificar del reino de Dios, porque estas son ordenanzas del Señor que no debemos nosotros practicar. No debemos de tener envidias, homicidios. Pues ¿qué homicida va a poder entrar al reino de Dios? Envidias, homicidios, borracheras.
Mucha gente dice, con de vez en cuando darme una borrachadita por ahí no va a hacer daño. Oiga las cosas que están calificadas como para definir o darse cuenta que si usted tiene este tipo de práctica en su vida, la palabra le aclara que no heredará el reino de Dios. Ahora, no hay nada que discutir en esto. Sencillamente, si usted quiere entrar al reino de Dios, sabrá usted qué es lo que necesita hacer: obedecer esta palabra. Por lo tanto, si usted practica una de estas cosas que descalifican a los que quieren entrar al reino de Dios, usted se va a abstener de practicar estas cosas que le van a perjudicar a usted para la vida eterna. ¿Cuáles son? Unas cuantas nada más en este versículo: las envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No me lo estoy inventando, la palabra de Dios lo dice: no heredarán el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios. Y si lo dice, amados hermanos, la palabra, hemos estado en la serie y continuamos, que si la palabra lo dice, yo lo creo lo que dice la palabra de Dios, y no voy a correr riesgos a investigar hasta el día del juicio, porque en ese día no voy a tener más oportunidad: o hice bien o hice mal, o voy a entrar al reino de Dios o voy para el infierno. En este tiempo que Dios nos da de gracia, nos conviene escudriñar las escrituras y trabajar por nuestra salvación, sabiendo que la palabra de Dios es firme, es permanente y permanece para siempre. Al Señor Jesús le dijeron algo mientras estaba Él acá en la tierra, y eso lo encontramos en el libro de Lucas, que testifica acerca del estudio que nosotros estamos teniendo también, y nos aclara, amén, que verdaderamente hacer la voluntad de Dios y obedecer conforme a los mandamientos de Él, eso es lo valioso en el Señor. El libro de Lucas, capítulo 11 y versículo 27. El versículo 27 dice así en el libro de Lucas, capítulo 11. Dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, le dijo esta mujer, hablando acerca que bienaventurada esa mujer que lo había traído al mundo, o sea, María. Bienaventurada María, que en ese vientre fue el que fue usado para traerte al mundo, y también esos senos donde tú mamaste. Eso es lo que le dijeron al Señor. Pero la respuesta del Señor fue esta: y Él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oiga cómo el Señor Jesucristo contestó antes que eso, antes que bienaventurada María. Bienaventurados, dijo el Señor, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son bienaventurados, dijo el Señor, porque es a través de la obediencia de mi palabra que el hombre puede heredar el reino de Dios y todas las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Esa fue la respuesta que el Señor le dio a esa mujer que alzó la voz diciendo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. En otras palabras, el Señor le dijo: no. Antes de eso, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solamente oírla,
oírla y guardarla. ¿Y qué es guardar? Guardarla es practicarla. Porque si nosotros la guardamos en nuestro corazón, la palabra da fruto. La palabra da fruto. Si la palabra la guardamos en nuestro corazón, la palabra va a dar fruto. Cuando no se ven los frutos en el cristiano, es porque la palabra entró por un oído y salió por el otro oído. No llegó a ser guardada en el corazón. Porque cuando la palabra está escrita en el corazón, ella está lista para advertirnos y para también dejarnos saber cuando estamos haciendo mal o cuando debemos de hacer algo. Eso es lo que hace la palabra cuando nosotros la guardamos dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Que rápidamente la palabra comienza a dar fruto. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a esta mujer, que quería decir que, bueno, bienaventurada María, dijo. Pero antes de eso dijo el Señor, bienaventurados los que escuchan la palabra y la guardan. Y la guardan. Así que también, amados hermanos, vamos a ir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo al libro de Mateo, capítulo 7, donde nuestro Señor nos habla acerca de los que oyen la palabra, pero no la guardan. Es bien importante que nosotros conozcamos qué son las cosas que nos van a afectar para entrar al reino de los cielos y cuáles son las que nos van a ayudar para nosotros poder heredar la vida eterna. En el libro de Mateo, capítulo 7, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el versículo 24 dice así, en el nombre del Señor. Mateo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Espero que para los que estuvieron en el mensaje que se dio acerca de la roca, y si usted no lo ha visto, usted puede entrar a nuestra página y buscar el mensaje de la roca, y ahí usted va a entender de qué roca está hablando nuestro Señor Jesucristo, en cuál es la roca que nosotros debemos de ser fundados, ya que Él utilizó el lenguaje de roca. Amén. Tenemos también un estudio bíblico llamado La Roca. Sería bueno que si no lo ha visto, vaya a verlo en el nombre del Señor Jesús, y así usted va a poder entender mucho más la palabra. Es bueno conocer la palabra porque así nosotros podemos entender de todos los temas que son tocados en las Sagradas Escrituras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y la roca es Jesucristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Era un ser prudente, edificó sobre la roca. Así que golpearon contra aquella casa, pero aquella casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La casa cayó, la casa se destruyó, fue grande la ruina. ¿Por qué? Porque no edificó sobre la roca, edificó sobre la arena. Fue alguien insensato. ¿Qué es ser insensato? Escuchar la palabra de Dios y no obedecerla. Escuchar la palabra de Dios y no ponerla por obra es ser insensato. Así lo llamó el Señor. Más a los que la oyen y la ponen por obra, llamó el Señor que prudentes. Prudentes. Hay una gran
distancia entre prudente y insensato. Es una palabra que no nos gustaría escucharla a nosotros, que nos digan que somos insensatos. Y si alguna vez la hemos escuchado, no nos ha agradado. No es una palabra agradable, ni un título que se nos dé de que nos llamen insensatos. Bueno, si no queremos ser llamados así, entonces debemos, amados hermanos, practicar las obras que nuestro Padre Celestial nos manda que vivamos. Pero este hombre edificó sobre la arena. ¿Qué edificó sobre la arena? No fue sobre la roca. Siguió haciendo lo que a él le placía en su vida. Y cuando vino el viento, cuando sopló el viento, vino el río y pegó con ímpetu contra aquella casa se derrumbó, aquella casa cayó, aquella casa fue grande su ruina. Y estamos leyendo la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y esto se refiere a qué? A los que guardan su palabra y los que no la guardan. Será grande su ruina. Si usted nada más escucha la palabra de Dios, pero usted no la vive, al final de sus días será grande su ruina. O en el día que se presente a juicio, será grande su ruina, porque no edificó sobre la roca. Tenemos la oportunidad de edificar en la roca. Y si usted está en la roca, no importa que río venga, no importa que tormenta pegue contra su casa, que viento azote su casa no caerá, su casa no tendrá pérdida, porque su casa está en la roca. Esa es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado para que nosotros la vivamos, para que nosotros sigamos este camino, amados hermanos, un camino de victoria, un camino de éxito en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los únicos que vamos a ser, amados hermanos, sorprendidos en aquel día, vamos a ser nosotros si no vivimos la palabra de Dios. Permiso. Así que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que Él no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. A Dios nadie lo puede engañar. Absolutamente nadie. No podemos engañar nosotros mismos, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. La palabra dice en el libro de Gálatas también, donde estuvimos hace un momento, nada más que ahora vamos a ir al capítulo 6. En Gálatas capítulo 6, Jesucristo en su bondad ha dejado todo lo que nosotros podemos preguntarnos. Ya está escrito, ya está contestado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Gálatas capítulo 6 y versículo 7 lo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis. No os engañéis diciendo voy para el cielo. No os engañéis diciendo Dios en aquel día va a tener misericordia de mí. ¿Por qué va a tener misericordia de ti cuando tú sabes lo que debes de hacer y no lo haces? La palabra del Señor dice claramente lo que nosotros necesitamos hacer para tener la heredad que Dios ha prometido a los obedientes. Dios no puede ser burlado. Su palabra lo dice claramente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted va a segar lo que usted esté sembrando. Lo que usted siembre en su vida, eso es lo que usted va a segar. Si usted segó para el mundo, bueno, tendrá la recompensa que se merece, porque para eso usted trabajó. Pero si usted trabajó y sembró en el camino del Señor, en la obediencia a sus mandamientos, del Señor recibirá usted su recompensa. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así dice el versículo 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Mire qué gloriosa recompensa que el Señor nos ha dejado, que el Señor nos ha
ofrecido, amados hermanos, que si nosotros vivimos por el Espíritu, ¿y qué es el Espíritu? Su palabra es Espíritu, la palabra de Dios. Si nosotros vivimos por el Espíritu, que es la palabra de Dios, nosotros vamos a recibir la recompensa de nuestro Dios, que es vida eterna. Mas si vivimos en esta carne y hacemos conforme a esta carne, conforme a nuestros deseos, conforme a lo que nos place a nosotros hacer en nuestra propia voluntad, pues lo que vamos a cegar, dice la palabra de Dios, es corrupción. Y la palabra de Dios es más firme que los cielos y que la tierra. No crea que en aquel día va a cambiar la palabra de Dios, porque estos mismos libros que hoy estamos leyendo son los que se van a abrir en el día del juicio, y seremos juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Eso nos dice también la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere vida eterna, usted debe de comenzar a sembrar en el Espíritu. Usted debe de comenzar a vivir en el Espíritu. Usted debe de comenzar a vivir su diario vivir en haciendo las obras del Espíritu, las obras de la palabra de Dios, siendo hacedor de la palabra de Dios. Y usted tendrá su recompensa de acuerdo a la palabra de Dios, que no miente, la vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Si no ha comenzado a hacerlo, aún es hora. Si usted tiene vida, tiene oportunidad. Con el Señor nunca es tarde para buscarle. Mas Él nos dice, amén, que le busquemos temprano. Pero yo no estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que Dios es un Dios de oportunidades. Que si usted no le había conocido, no le ha conocido hasta este día, Dios tiene aún las puertas abiertas para que usted comience a servirle, entregue su vida al Señor y comience a vivir la vida que Dios ha trazado para los que quieren entrar a su reino. ¿Por qué? Porque de otra manera solamente nos va a esperar el infierno que el Señor mismo nos ha dejado saber que está, amados hermanos, preparado para Satanás y para todos sus seguidores. Y si usted no sigue a Dios, no hay otro más que pueda estar siguiendo. Y esa es la verdad. No nos cansemos, dice el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos, pues el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dijo el Señor. Y nosotros no debemos de cansarnos de hacer bien. ¿Y cuál es el bien que podemos hacer? El bien que podemos hacer no es conforme a nuestra voluntad, no es conforme a lo que nosotros consideramos que es bueno hacer. El bien que nosotros podemos hacer es guardar la palabra de Dios, ser hacedores de la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos. Eso es lo único bueno que el hombre puede hacer, obedecer la palabra de Dios, porque fuera de Dios no hay nada bueno. Porque lo que es bueno para el hombre es malo para Dios, y lo que es malo para el hombre es bueno para Dios. Porque ¿cuántos no les gusta ir a la iglesia? Eso es malo, eso es como darle una bebida amarga a muchas personas. Mas para Dios es bueno que usted venga a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él se va a hacer más grande. No, Él es Dios todopoderoso desde el principio y por la eternidad de la eternidad. Así venga usted a Él o no venga usted a Él, Él quiere que usted venga porque Él es bueno. Y Él no quiere que usted se pierda. Él no quiere que usted tenga una eternidad en el infierno. Él quiere que usted llegue a su reino para que pueda gozar de la maravilla, de la paz y del amor que gozará aquel pueblo que entre a la nueva Jerusalén que Jesucristo se fue a preparar, para que cuando Él regrese, regresará nada más a levantar su pueblo para hacerlo entrar en esa morada eterna.
Así que la palabra nos aconseja que no nos cansemos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Segaremos si no desmayamos. Porque no es bueno andar saltando de un lado para otro. No es bueno sentarnos a jugar como el pueblo de Israel lo hizo en el desierto. No, Señor. Nosotros no tenemos tiempo para jugar. Nuestro tiempo es corto. Nuestro tiempo, amados hermanos, es muy corto. Tanto así que no tenemos prometido ni el día de mañana. Mientras tengamos vida, asegurémonos cada día de vivir conforme a la voluntad del Señor Jesucristo, el cual, amados hermanos, pagará a cada uno conforme hayan sido sus obras. Eso lo dice la palabra del Señor. Por eso es bien importante cuáles son nuestras obras en nuestra vida. Porque todo lo que hagamos acá, amados hermanos, es lo que nos va a ayudar para heredar la vida eterna, o es lo que nos va a descalificar de la vida eterna. Así que es muy importante su diario vivir. Es muy importante qué es lo que usted hace en esta vida, porque al salir de esta vida ya no hay más oportunidad, porque establecido está que el hombre muera una vez y después de esto pase a juicio. En el libro de Romanos capítulo 2 y versículo 6 dice la palabra del Señor. Romanos 2, 6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. De esa manera nos pagará el Señor, conforme a nuestras obras, como lo hemos leído ya anteriormente, que nosotros vamos a segar lo que nosotros hayamos sembrado. Usted no puede sembrar mangos y esperar recibir naranjas. El sentido común nuestro nos deja saber que lo que se cosecha es lo que se siembra. No me va a decir que sembró arroz y usted está cosechando frijoles. Eso es una locura, eso no es así. Eso no sucede así. Nuestro Señor nos habla en un lenguaje muy claro para que nosotros entendamos claramente, amados hermanos, a forma que nadie tendrá excusa en aquel día y decir: señores, que yo no lo entendí. ¿Cómo no vamos a entender si claramente el Señor dice: el cual pagará a cada uno conforme sus obras? Conforme sus obras. Y bien conocemos las obras que son de Dios y las obras que son de la carne. Así que por eso el Señor nos ha dejado su palabra para ayudarnos, amados hermanos, ayudarnos a que nosotros caminemos ordenadamente conforme a sus mandamientos, si es que deseamos entrar al reino de Dios. Porque si usted desea entrar al reino de Dios, es necesario, amados hermanos, en el nombre de Jesús, que nosotros pongamos de nuestra parte en escudriñar las Escrituras y poner por obra su palabra. Vamos a regresar al libro de Gálatas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si pueden buscar Gálatas, y si no tiene la Biblia con ustedes, bueno, que usted vaya tomando notas para que más tarde usted pueda confirmarlo con la Biblia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pueda usted, amada hermana, amado hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por usted mismo darse cuenta que verdaderamente el reino es para los hacedores de su palabra. Alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, ¿qué dice la palabra? No nos cansemos. No nos cansemos pues de hacer bien. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos una recompensa. Y la recompensa es de acuerdo a lo que nosotros hagamos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No es bueno andarse desmayando, hermanos, ni aún en esta naturaleza es bueno andarse desmayando. No. Esos que les gusta desmayarse y dormirse por un rato y al rato aparecen, se van a llevar un día una gran sorpresa, que vendrá el Señor a la hora que menos ellos esperan. La palabra del Señor dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nuestro deber es, amados hermanos, asegurarnos de perseverar en la palabra del Señor, ya que no conocemos ni sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá. Así que esa mala maña, esa mala costumbre de andarse tomando vacaciones del servicio a nuestro Dios, vacaciones de dejar de ser hijo de Dios para después andar como hijo del mundo, hijo del diablo, que es lo correcto decir, se está tomando un gran riesgo, que el Señor venga a la hora que menos usted lo espere y lo encuentre allá afuera en el mundo. Recuérdese que está escrito: Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Me voy para el mundo y cuando vea las cosas malas, regreso a la iglesia. No, Señor, usted todavía no ha conocido a Dios. ¿Quién podrá engañar a Dios? Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestro caminar. Y si el reino de Dios nosotros buscamos, amados hermanos, estemos en alerta. Estemos en alerta en el nombre del Señor Jesucristo y no ver para mantenernos nuestra mirada firme en el Señor Jesucristo y no ver para la derecha ni para la izquierda, sino continuar en el llamado que el Señor Jesucristo nos ha hecho. En Romanos capítulo 6, amados hermanos, nos declara también para los que les gusta, amados hermanos y amigos, tener en juego el camino hacia el reino de Dios. Y el Señor nos dice claramente, para los que les gusta estar jugando con la gracia del Señor, dice en Romanos capítulo 6 y versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, hermano, es muerte, amigo. La paga del pecado es muerte. Recuérdese que el Señor pagará conforme a nuestras obras. Vamos a segar conforme lo que hayamos sembrado. Y la paga del pecado, el salario del pecado, ¿con qué van a pagar a los pecadores? Es con muerte. Y lo dice Dios. Y no es una muerte de la muerte que nosotros conocemos. Es una muerte más allá. Una muerte eterna, eterna. Más lo contrario de servir a Dios, dice la palabra, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es mucho lo que el Señor verdaderamente nos ofrece a nosotros para que sigamos sus mandamientos. Él nos deja saber, amados hermanos, que nuestro servicio a Él no será en vano. Hay una paga y una gran paga que es vida eterna juntamente con el Dios Todopoderoso, vida eterna en el reino de Dios como Él ha venido a ofrecerlo para todo aquel que quiera vivir a su lado por la eternidad de la eternidad. La opción la tiene usted. Cada quien escoge su camino. Cada quien escoge lo que quiere heredar. Cada quien escoge lo que quiere que se le pague. Cada quien escoge lo que quiere cosechar. Como lo dije antes, si usted quiere naranjas, siembre un árbol de naranjas. Ponga las semillas de naranja. Y si quiere mango, siembre mango. Pero no siembre mango y espere recibir naranjas. Dios no puede ser burlado. Si usted quiere el reino de Dios,
comience a vivir para el reino de Dios. Que esto no es una broma. La palabra no está escrita para entretenernos nada más a nosotros. La palabra está escrita para que la recibamos y la vivamos, y así podamos nosotros llegar a la vida eterna. Dice el libro de Santiago capítulo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a finalizar. Estamos ya en los últimos versículos para finalizar este estudio bíblico, que yo espero que usted lo haya recibido y que lo haya disfrutado y que sea de gran bendición para su vida, porque esta es palabra de Dios, palabra firme, palabra verdadera. Esta palabra debe de ser escuchada con mucha atención, o con mucha reverencia, con mucha seriedad, porque se está tratando del reino de Dios y de su vida. Se trata de la eternidad de su alma. Hay dos lugares: la pasa en el reino de Dios o la pasa en el infierno. Los detalles para llegar a cualquiera de estos dos lugares aquí están. Usted elige cuál es el lugar al que usted quiere llegar. En el libro de Santiago capítulo 4 y versículo 17 lo dice claramente: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como por ejemplo a usted, hermano, a usted, hermana. Usted bien sabe lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Usted conoce los mandamientos del Señor. Usted sabe lo que la palabra de Dios le pide, pero usted no lo hace. Le es pecado. Le es pecado. Como le es pecado también al que no conoce a Dios y vive en pecado. Ambos van a llegar al mismo lugar. Pero lo triste es llegar al lugar donde llegó aquel que quizás no tuvo la oportunidad que usted ha tenido de conocer al Señor, de conocer su palabra bien de cerca, teniendo la oportunidad de poder ponerla por obra y no hacerlo, y terminar en el lugar donde va a terminar Satanás y todos sus seguidores. Sería bien triste, pero Dios sabe y conoce a cada uno de nosotros. Dios nos conoce. Dios sabe quiénes son los oidores. Dios sabe quiénes son los hacedores. Dios sabe quiénes son los oidores olvidadizos. Y olvidadizos por su propia voluntad. Porque a algunos no es que se les olvide los mandamientos de Dios. Los conocen y los tienen bien presentes. Y esos son de los que está hablando el Señor. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú me conoces, tú conoces mi ley, tú conoces mi palabra, tú conoces lo que yo pido de ti y no lo haces. No digas que estás bien con Dios, no digas que vas en el camino de Dios, porque estás en camino de pecado, porque has endurecido tu corazón para no obedecer a la verdad, no obedecer a nuestro Señor, que es la verdad. El libro de Hebreos nos dice, amados hermanos, y nos da las advertencias de lo que nosotros no deberíamos de hacer. Hebreos capítulo 10, y vamos a leer en el versículo 26. Dice así: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque si pecamos voluntariamente porque nosotros conocemos que es malo lo que se debe de hacer, y si tú sabiendo lo que es malo y que eso te puede condenar por la eternidad, ¿por qué lo haces? De esos son los que Dios está hablando. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio
por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso deberíamos de tener temor. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, haciendo afrenta porque te niegas a hacer la voluntad de Dios. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis con gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otro, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdas la confianza, que tiene grande galardón. Lo dice la palabra de Dios. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Esto lo dice el Señor. El justo vivirá por fe, pero si retrocediere, dice el Señor, no agradará mi alma. Nosotros no tenemos nada que retroceder. Nosotros no somos de los que vemos hacia atrás. Nosotros vemos hacia el blanco, que es Cristo Jesús. Pero nosotros somos de los que... Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso somos nosotros, teniendo la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. En Apocalipsis, este es el último versículo que vamos a tocar. Apocalipsis capítulo 22, nos dice el Señor, ya finalizando el libro de la santa palabra de Dios, dice Apocalipsis 22, versículo 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y si esto fue dicho hace 2000 años atrás, cuánto más cerca no está hoy de nosotros. Si en aquel tiempo se le dijo al apóstol Juan: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Si eso es lo que usted quiere hacer, quiere ser injusto, sea injusto.
Si usted quiere vivir una vida inmunda, viva la inmunda. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Siga en ese camino perfecto, porque usted tendrá la herencia que nuestro Padre ha prometido a los que se han ocupado en obedecer sus mandamientos, viviéndolos cada día. Y el que quiere vivir en inmundicia, que vive en inmundicia, continúe siendo inmundo, pero sepa muy bien que usted no va para el reino de Dios. Versículo 12 dice: he aquí, dice el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén. Alabado sea el nombre de Jesús. Es que hay mucha razón, mucha motivación, el por qué vivir con alegría, con mucho gusto, obedecer los mandamientos de Dios, porque las promesas, la recompensa que nuestro Dios nos ha dejado es inmensamente grande. Algo que nunca se termina, porque es eterna, vida eterna. Lo que yo haga en esta vida es muy poco para lo que yo voy a recibir. Lo que usted haga en esta vida será muy poco, pero muy poco para lo que usted va a recibir, si usted es inteligente y sabe muy bien lo que a usted le conviene hacer. Esta es palabra de Dios. Dios lo ha establecido y Él no borrará en aquel día su palabra. Su palabra es más firme que los cielos y que la tierra. Los que desean entrar al reino de Dios, tenemos, amados hermanos, la oportunidad de poner por obra sus mandamientos, y el que dio la promesa es fiel y verdadero. Así que, como lo acabamos de leer, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. También están bien específicas las cosas que a usted le pueden negar la entrada al reino de Dios. El Señor lo llama, mas los perros, y no está hablando literalmente de los perros, mas los perros estarán fuera, dice. Los hechiceros, los fornicarios, que hoy le llaman una deslizadita nada más. Pues una sola deslizadita va a ser para que vayas a caer al infierno también, porque esta palabra se cumplirá, que ningún fornicario entrará al reino de Dios. Y si darle placer a tu carne es lo más importante para ti, y después irte a quemar al infierno, aprovecha todo lo que puedas aprovechar, porque después de eso te espera una gran eternidad en el infierno, una gran expectación del juicio de Dios, porque ningún fornicario entrará al reino de Dios. Su palabra lo dice, que estarán fuera los homicidas, los idólatras, que les gusta andar idolatrando muñecos. Esos no tienen parte en el reino de Dios. Y todo aquel que ama y hace mentira tampoco heredarán el reino de Dios, de acuerdo a su bendita palabra. Bien, amados hermanos y amigos, hemos finalizado el estudio bíblico. Si ustedes han podido darse cuenta que lo que hemos leído es la palabra de Dios,
Y si usted no ha tenido la oportunidad de leerla juntamente conmigo en este mismo momento que ha estado siendo dada la palabra, usted puede regresar a ver este video y agarrar las citas bíblicas y escudriñe usted la escritura. Y si a usted le parece que la salvación está en la sagrada palabra de Dios, apresúrese a ponerla por obra, porque escrito está que cada quien segará lo que haya sembrado. Este ha sido el estudio de este día, y deseo en el Señor es que haya edificado a todos, pero Dios conoce a cada una de sus ovejas, y yo lo único que puedo hacer es ser obediente al Señor y traer su palabra. De ahí en adelante es su cuenta entre usted y el Señor. Usted elige si lo obedece o lo desobedece. Cada quien se presentará en el día del juicio en la presencia del Señor para ser juzgado por las cosas que hizo mientras estuvo en esta vida o por las que no hizo. Mi deseo es que usted se ponga a cuentas con Dios antes que sea demasiado tarde. Dios ha abierto sus brazos y ha muerto por usted, y los sigue teniendo abiertos, esperando que usted le reconozca como su Salvador y que reconozca dónde está su bien. Su bien no está en ningún otro lugar que no sea en Jesucristo. Vamos a darle gracias al Señor antes de despedirnos en el nombre de Jesús. Amantísimo Rey eterno, mi alma te alaba y te glorifica, Padre Santo. Agradezco tu infinita misericordia, Padre, y tu bondad que has tenido para con todos nosotros. Gracias por esta palabra, Señor, que nos has entregado, Padre, para que a través de ella nosotros nos pongamos a cuenta contigo, Señor, y podamos entrar, Padre mío de la gloria, por esa puerta amplia, Señor, que entrará aquel pueblo, Señor, que tú has redimido y que no hizo oído omiso a tus mandamientos, sino fue hacedor de ellos y vivió para agradarte y para honrarte y glorificar tu santo nombre, agradecidos del inmenso sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Padre Santo, yo te ruego por los que están en este momento, Dios mío de la gloria, en tu presencia. Haz tú la obra en ellos, Señor. Tú conoces tus ovejas, Padre, y tus ovejas conocen tu voz y te siguen. Gracias te doy por nuestros amigos que han estado juntamente con nosotros disfrutando de tu palabra. Tú eres el único que puede hacer la obra en ellos. Ten misericordia de cada uno de ellos, bendíceles, guárdales, Señor. Pon en ellos el deseo de querer aprender más de ti, y lo que van aprendiendo lo vayan poniendo por obra, para que la palabra sea, Dios mío, esa bendición eterna que tú, oh Dios, nos has entregado a través de ella, a través de tu palabra, Padre. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia del Señor, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, a trabajar, a poner la palabra por obra, y, amados hermanos, a estar pendientes de la venida de nuestro Señor. Sabemos que vendrá la hora que menos nosotros lo esperemos. Lo importante es que estemos nosotros preparados, alegres, sirviendo al Señor. Amigos, ustedes apresúrense en el nombre del Señor, porque el Señor aún tiene la puerta y sus brazos abiertos para recibirles. Dios es amor y Dios no hace excepción de persona. Él nos ama a todos. Por mi parte, solamente me resta decirles que si el Eterno me presta la vida, continuaremos
trayendo la palabra de Dios, y espero que ustedes siempre se estén conectando también y que el Señor Jesucristo me los guarde. Así que les digo, hasta la próxima.